Yo soy boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y del su merecer. Bailo torbellino y alguito de huasca, y en mis ratos libres, juego turmeque. Mi tierra es tan linda, con Villa de Leyva, la Sierra Nevada y su amanecer, el lago de Tota, termales de Paipa y el valle de Tensa, cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. El maestro Jacinto Monroy nos dice: yo soy boyacense, en este saludo a través de emisora Reina de Colombia 92.6 FM para toda la provincia de Occidente, desde la ciudad de Chiquinquirá. Paulín González, Marcela González, directora de la Fundación Santa Rosa, Germán Forero, director general de este programa, Dani Arteaga, Enrique Araujo en la parte técnica, Orlando Ricaurte y Rogelio Delgado. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de la mano de la comunidad en alianza con la Fundación Santa Rosa. Busco en mis paisanos alegría y consuelo, y a veces con ellos me pongo a llorar. Un verdadero científico es nuestro invitado especial en este programa. Orlando Ricaurte, ¿de quién se trata? Un verdadero experto para aprender del mundo de la esmeralda, el doctor Carlos Julio Cedeño, químico de la Universidad Nacional, Master of Science en Química Inorgánica y Geoquímica de la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Fue director científico del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda durante 12 años, de los cuales fue al mismo tiempo director general durante 8. Actualmente es asesor técnico del Laboratorio Quimia SAS, del cual es igualmente socio. Director y codirector de tesis de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional, en los departamentos de Química y Geología, así como en la UNAD, y una tesis de maestría en la Universidad de Pará de Brasil. Varios años fue jefe de laboratorio en geoquímica de Engiominas, asesor del laboratorio del IDEAM durante 3 años en proyectos de geoquímica ambiental. Ha llevado a cabo conferencias de técnicas espectroscópicas de análisis, especialmente absorción atómica, atomización electrotérmica y generación de hidruros. Ha sido coautor de artículos sobre geoquímica de esmeraldas y geoquímica ambiental. ¿Qué tal esta hoja de vida, Rogelio? No, pues una hoja de vida incomparable, definitivamente un verdadero científico dedicado al mundo de la química, de la investigación. Y el aporte del doctor Carlos Julio Cedeño en el campo de la investigación de la esmeralda es muy importante. Hoy nos va a resolver todo tipo de interrogantes. Bienvenido a este programa, mi querido ingeniero Carlos Julio Cedeño. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, sí señor, les agradezco mucho la invitación y aquí estamos pues atentos a comentarles cosas sobre la esmeralda hasta donde podamos. Claro. Resolver las dudas y de una forma trataremos de que sea lo más sencilla posible. Muchas gracias por su invitación. A usted muy amable, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Cedeño. Cuéntenos un poco de su trayectoria, cómo comienza su vida en el mundo de la química, sus primeros estudios, y cómo se interesa usted en el mundo de la esmeralda. Bueno, yo desde que prácticamente salí del colegio, me incliné por el lado de la química pura. Tal vez la culpa de eso son los profesores siempre, ¿no? Tuve un profesor excelente en química. Así es. Y además, pues, me iba muy bien. De todas maneras, me fui por ese lado. Y al salir, ¿por qué me incliné yo por este lado de la investigación? Porque yo estoy trabajando, digamos, metales desde que hice mi tesis en la Universidad Nacional. Yo hice mi tesis en metales y siempre he trabajado en metales. Hice mi tesis en algas marinas. Una vez terminé mi trabajo y me gradué,
estaba previsto que me quedara en la universidad como profesor. No obstante, resultó un proyecto que tal vez no lo puse en una vida, se me pasó, pero resultó un trabajo con las Naciones Unidas. Era un proyecto muy grande de exploración en como 4 áreas. Una de esas eran los metales básicos. Metales básicos son los que prestan algún beneficio en la comunidad, como el hierro, como el cobre, como el manganeso, pues, que lo utilizamos en la vida normal. Así como metales pesados que son peligrosos para la salud, arsénicos, selenios, cromos, etcétera, mercurios, todos los que ustedes más o menos han oído hablar. Ese proyecto, uno de los proyectos de ese gran proyecto, o uno de los subproyectos, llamémoslo así, era el proyecto Esmeraldas, precisamente. Después de casi 40 años, yo no me imaginé que fuera a volver a mis inicios. Entonces, tal vez por eso, por algo de nostalgia, acepté también esa llamada del doctor Juan de Dios Sicua. Ustedes, es muy conocido, me imagino, en la zona esmeraldífera. Él era el director científico de esta entidad recién creada, que era el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda. Y yo fui sin conocer al doctor Sicua, y simplemente una persona conocida mía también recomendó mi nombre, y por eso estoy aquí, ¿no? Serví a la entidad con mucha dedicación y con mucho cariño. Ahora le tengo mucho cariño al Centro de Desarrollo de la Esmeralda. Eso es más o menos. Ahora, con Naciones Unidas, ¿qué sucedió? Que descubrimos un depósito alguna vez en el sur del país y nos becaron a una cantidad de geólogos y químicos. Entre esos yo caí, y por eso me fui a estudiar a los Estados Unidos, y seguí en ese campo de la geoquímica, que está muy relacionado con las esmeraldas. Qué bien, doctor Cedeño. ¿Usted es bogotano? ¿De dónde es usted y dónde estudió, me imagino, en la Universidad Nacional de Bogotá? Sí, yo soy de la Universidad Nacional de Bogotá. Sí. En el tiempo que yo estudié química, de todas maneras, creo que era la única escuela que había, o la única facultad que había. Claro. Estaba incipiente una en el Valle. Yo soy del Valle del Cauca, soy de Tuluá. De Tuluá, sí, señor. Pero he vivido toda la vida aquí, hace 50, ¿cuántos años vivo aquí? O sea que en la Universidad Nacional de Palmira no existía esa química en esa época. No, química únicamente existía en la Nacional consolidada en la Nacional de Bogotá. Sí, señor. En el Valle del Cauca estaba iniciando, pero yo me quise venir a una universidad que tuviera más peso ya. La Universidad Industrial de Santander tal vez estaba iniciando también estudios en química, y no sé si la Universidad Nacional de Antioquia. De Medellín. Sí. Muy bien. Vamos a continuar con este ciclo de preguntas, don Orlando Ricaurte, por favor. Doctor Carlos Julio, pensaría yo que el colombiano promedio, claro, sabe que la esmeralda es muy importante en Colombia, que tiene una belleza artística y una gran importancia para la economía. Ya el otro aspecto fundamental, este estudio a fondo suyo de investigación en relación con el mundo de la esmeralda colombiana, un comentario en general. A ver, la cuestión de involucrarse en este estudio de la esmeralda es por la creación de Fedesmeraldas. Fedesmeraldas es una entidad, digamos, que reúne las 3 asociaciones que ustedes deben conocer, ¿cierto? Las 3 asociaciones que existen. Sí, por favor, nos las recuerda, doctor Cedeño. La Asociación de los Productores, que son, digamos, los dueños de las minas, que les reúnen en una asociación que se llama APRECOL, otra que se llama ACODES, que es la asociación de los que comercian la esmeralda, y ya la llevan pues al mundo real, al mundo de de las ventas y todo esto, y ellos se reúnen alrededor de una asociación que se llama ACODES. Y la última es la asociación de los Asocoesmeraldas, que es la asociación de los, digamos, de los comerciantes, pero de las joyerías en general. Entonces esas 3 asociaciones se reúnen alrededor de Fedesmeraldas, que fue una entidad creada por el Estado a través de una ley, la ley 488 del año 1998. Le asignan unas funciones.
Entonces, esta cuestión de que existan esmeraldas con unas funciones dentro de las cuales se considera la investigación en el campo de la esmeralda y también el desarrollo tecnológico. De hecho, el Esmeraldas crea como uno de sus proyectos importantes el CDT, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico de las Esmeraldas. Entonces, es por esto que la investigación es parte de este trabajo, de estos trabajos que se proponen a través de Esmeraldas, como también desarrollos tecnológicos, que también hemos algo trabajado en eso. Más o menos, eso es el marco general, digamos, de este asunto. Se crea el laboratorio se crea con tecnologías de última moda, de última generación. Es el único laboratorio que hay en Colombia para una certificación de esmeraldas como tal, porque hablar de certificación requiere aspectos que tienen que ver con la calidad, trabajar con normas de calidad como las normas ISO, en este caso la 17025, que se refiere al laboratorio. Entonces todo esto está enmarcado dentro de la creación de Esmeraldas, ¿no? Que es una entidad mixta. Claro, sí, y ahí señor. llegamos nosotros a empezar a proponer algunos trabajos y a iniciar un laboratorio que era absolutamente nuevo y que nos tocaba iniciar desde cero prácticamente. Para eso me dediqué, lo primero que hice fue hacer un manual de calidad para saber cuál era nuestra misión, nuestros objetivos, etcétera, etcétera, de acuerdo a la ley también. Eso es más o menos el marco general. Claro, sí, señor. Muy bien. Integramos ahora a Paulín González. Paulín, bienvenida a este programa. ¿Cómo está? Primero que todo, don Carlos Julio, un gusto estar el día de hoy con usted acá, con tanta experiencia y tanto conocimiento sobre las esmeraldas. Quisiera saber algo. ¿En qué consistió realmente la labor de investigación en el campo de la esmeralda? ¿Qué conocimos, qué aprendemos, qué tenemos el día de hoy sobre eso? El asunto más bien era lo que no teníamos, ¿no? Porque nosotros hay un mundo de aspectos que necesitaban tocarse y resolverse. Primero que todo, nosotros tenemos, y ustedes lo saben, la esmeralda más bella del mundo, y eso tiene unas características que de pronto las comentamos más adelante, por las cuales se considera que es la más hermosa. Eso como primera medida. Segundo, teniendo la esmeralda más hermosa, no teníamos un laboratorio como la tienen otros países, Estados Unidos, con la GIA, que es la Geological Institution of America, o teníamos, por ejemplo, o como se tiene en Inglaterra, en Francia, países que no están muy reconocidos por sus esmeraldas, tenían unos laboratorios especializados. Entonces nosotros queríamos entrar a lo grande, eso fue una decisión del Consejo Directivo, y así se intentó hacer. Hemos formado un laboratorio con técnicas modernas, como no la tiene nadie en Colombia, por lo menos en gemología, y iniciamos este proceso de tratar de certificar nosotros nuestras propias esmeraldas y que el laboratorio, el CDT, tuviera un nombre a nivel internacional. Teníamos que sacar nuestros certificados muy bien diseñados, que tuvieran una buena presencia a nivel internacional, hacer conocer el CDT también, era muy importante, y empezar a trabajar en proyectos. Nosotros, yo no sé si en este momento podríamos comentar algunos de los proyectos. Por ejemplo, las esmeraldas normalmente son fisuradas, tienen microfisuras. Eso es una condición natural de los procesos de formación. Esas fisuras hace que digamos, la esmeralda muchas veces no muestre la belleza que tiene, porque a veces son muy fisuradas, pero es una condición normal. Unas tienen más, otras tienen menos. Resulta que uno de los trabajos consistía en usar algún producto que pudiera tapar esas resinas, hacerlas desaparecer, entre comillas, porque ellas no se desaparecen. Realmente ahí están, pero se tapan con unas resinas, y aquí estaban utilizando resinas epóxicas. Para ponerlo en un contexto como más entendible, era como echarle un Loctite o un Superbond de la esmeralda. La esmeralda más hermosa del mundo rellena de una cosa de esas. Las resinas epóxicas son resinas
que se producen en un laboratorio, no se encuentran en la naturaleza. Entonces ese fue nuestro primer reto, porque las resinas epóxicas tienen un problema, y es que son pegantes, y en su época empezaron a pegar esmeraldas y sacaban una esmeralda supremamente grande, la tallaban con mucho cuidado, y entonces eso era un engaño para la gente que compraba una esmeralda de gran tamaño y que no era ese su tamaño ideal, eran pedazos pegados. ¿Cuál es el problema? Que no se ve cuando se utiliza una resina que tenga el mismo índice de refracción, así se llama, la luz migra, y cuando encuentra una esmeralda, como en este caso, o agua, pues la luz se refracta. Por eso se habla de índice de refracción. Pero si ustedes utilizan un compuesto que tenga el mismo índice de refracción de la esmeralda, la luz pasa derecho, lo que te da la sensación de que no ves la fisura, se desaparece. Entonces, ese fue el primer reto. Para contarles el primero, podemos hablar más adelantico de otros aspectos. Por ejemplo, llegar a una esmeralda a donde hay el depósito donde encuentra, digamos, una producción, como la llaman, de esmeraldas, es supremamente difícil, aún hoy día. Inclusive encontramos las vetas, pero encontrar la esmeralda puede durar hasta años incluso, ¿sí? Entonces eso es un reto, y se está inclusive trabajando en eso, pero hemos adelantado algunas cosas. Hemos trabajado también en unos parámetros que permitan diferenciar nuestras esmeraldas de otras, pero técnicas, científicamente, no empíricamente. Eso es más o menos lo que les puedo contar de algunos de los proyectos, y todavía quedan cosas por hablar, ¿no? Y por hacer. Claro que sí, doctor Cedeño. Sí, nuestro invitado especial en este programa, de la mano de la comunidad, especialista en la investigación de la esmeralda, Orlando. Sí, un tema, digamos, complejo. Hay que ponerle mucho cuidado al doctor Carlos Julio para aprender de este mundo de la esmeralda. Pero continuamos en este ciclo de preguntas con Dani Arteaga. No, doctor Cedeño, para que nuestros oyentes de pronto entiendan mejor el tema de la certificación, ¿en qué consiste la certificación de una esmeralda? ¿Cuál es como ese proceso para certificar una esmeralda, pues desde la labor que lleva a cabo el CDTEC? Sí, ese es interesante, esa pregunta. Resulta que lo primero que hace un laboratorio es determinar si la esmeralda es natural o si es sintética. Lo segundo que nosotros intentamos hacer es, como yo les comentaba ahorita, si la esmeralda es colombiana, en el caso nuestro, o si no es colombiana. Para eso es que se determinan ciertos parámetros investigativos, y eso es precisamente uno de los trabajos. Ahora, las esmeraldas son fisuradas, como yo les estaba comentando, y tienen más o menos fisuras. Eso es otro parámetro que se califica en un laboratorio. ¿Qué otra cosa? Bueno, está el color, que darle una denominación al color. Está el tipo de talla, a pesar de que el tipo de talla más usado sigue siendo la que llaman talla esmeralda, que es como un cuadradito, digamos así, que tiene sus aristas bien diseñadas. Por algún motivo los prefieren. Yo realmente no sé cuál es lo que sí sé es que se trata de que la esmeralda, cuando penetre la luz, porque la gente que se especializa en comprar en esmeralda, le miran cómo es su comportamiento ante la luz. Aquí le llaman que tiene mucha vida, que muestre vida. Entonces, a veces las tallas son un poquito caprichosas, en el sentido de que no guardan unas medidas tan milimétricas como lo hacen con el diamante, porque ellos buscan que les dé el mejor paso de luz, que les refleje mucho mejor la luz que tiene la esmeralda. Entonces, todas estas cosas se miran. Otra cosa que se mira es precisamente las resinas. Si tiene una resina epóxica, que le dio mal nombre en su tiempo a las esmeraldas nuestras, porque las estaban usando para pegar piezas, como yo les decía, entonces
eso perdía valor. Eso ya desde unos años para acá es un problema, tener resinas epóxicas. Esa fue la primera investigación que yo en la cual me metí con el grupo de trabajo. Tenemos que sacar un producto que se base en productos naturales, o por lo menos que sea el extraído de un producto natural. Fue una puñalada para uno, que era muy difícil inventarse un producto, pero hemos logrado algo muy interesante en este caso. Otra cosa que se mira en las esmeraldas tienen dentro unas, se llaman unas inclusiones. Tienen inclusiones sólidas, que son inclusiones de otros mineralitos que hay por eso, que quedaron atrapados en el momento de la formación de la esmeralda, pero tienen unas inclusiones muy importantes que son inclusiones trifásicas, que se llaman en el ambiente internacional. Trifásicas, ¿por qué se llaman? Porque tienen 3 fases, es muy sencillo. O sea, son como burbujas que quedaron atrapadas cuando se formó la esmeralda, pero era todo, digamos, un gas, porque las esmeraldas todas se han formado a temperaturas y presiones diferentes. Entonces, cuando se enfría la esmeralda, se precipitan algunas sales, otras quedan en una solución que se nota muy bien cuando uno mira una inclusión de estas. Y obviamente hay un gas, eso se nota muy bien cuando ustedes pueden ver una inclusión de estas en una esmeralda, porque se mueve. Ustedes ven cómo se mueve el líquido, ven una sal ahí que tiene su buena, se observa muy bien con un microscopio. Y gases que eso sí no los puede mirar uno y son muy importantes. En eso también lo hemos estado estudiando muy detenidamente, porque nos sirve para diferenciar esmeraldas. Entonces, todas estas cuestiones se miran en el laboratorio. Nosotros estamos mirando también agua. Las esmeraldas tienen agua, para que ustedes lo sepan. Tienen aguas en su composición natural. Y no es poquita agua, es como de 2 a 3%. Esto es muy importante de tener en cuenta, porque esas aguas no son aguas de ahorita, son aguas, y esas aguas nos da una característica. Si uno se pone a estudiar la literatura para poder intentar hacer investigaciones que refuercen nuestro conocimiento sobre la esmeralda, podemos estudiar los isótopos de hidrógeno. Isótopos son diferentes formas del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 formas de presentación en la naturaleza. Inclusive en el agua que ustedes toman deuterio y un poquito de tricio, que son los isótopos del hidrógeno. Se comportan igual que el hidrógeno, pero esto es un poquito distinto. Eso es un isótopo. Entonces, fíjense ustedes que todas estas cosas se miran en equipos ultravioleta visibles, que nos permite ver cómo es un espectro, así le llamamos nosotros a una serie de señales que se nos dan en el espectro visible de la esmeralda, por ejemplo, en este caso, el espectro infrarrojo también, en el cual podemos mirar las aguas que tiene la esmeralda. Las aguas nuestras son diferentes a las aguas de otras esmeraldas del mundo, porque se han formado en diferentes épocas y en diferentes condiciones de presión y temperatura. Eso es muy importante saberlo, y era muy importante trabajarlo y sacar parámetros que nos diferenciaran mejor. Y entonces, no de manera empírica, sino científica, poder decir nuestras esmeraldas muestran estas características que son diferentes a estas otras que son del Brasil o de Zambia, que tienen esmeraldas también bonitas. Entonces, eso es lo que les puedo comentar de lo que se hace en un laboratorio. Muy bien, doctor Cedeño, muchísimas gracias. Ahí vamos comprendiendo un poco este tema tan complejo, tan profundo que usted nos está tratando en este programa de la mano de la comunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para un cafecito, doctor Cedeño, y vamos a disfrutar en este momento de una de las obras más famosas del repertorio colombiano, y es de un compositor boyacense, Jorge Camargo Polidori, nacido en la ciudad de Sogamoso en el año 1912, fallecido en el año 1974 en la ciudad de Medellín. Así que los invitamos a escuchar. Este gran compositor tiene más de 200 obras a su haber, de diferentes géneros: folclor colombiano, por supuesto, latinoamericano, música inspiracional universal y también música clásica.
Incursionó en todos los aires colombianos, el joropo de los llanos, por ejemplo, pasillos, torbellinos, guabinas, guajiras. En cuanto al bambuco, que era, digamos, su fuerte, fue un gran investigador y creador en las diferentes formas que presenta en las diversas regiones de nuestro país. De Jorge Camargo Espolidore, Chatica Linda, en interpretación de Garzón y Collazos. Ven pa' acá, más pa' acá, y empiézame tu jetita, y después me dirás si me quieres un versecito, como yo, no verá, que la quiera hasta que se muera. Linda chatica, dame un besito si quieres. Ven pa' acá, más pa' acá, ven y préstame tu jetica, y después me dirás si me quieres un versecito, como yo, no verá, que la quiera hasta que se muera. Linda chatica, dame un besito si quieres. Chatica linda, cuando te miro, ay, mesmamente me da un suspiro. Hoy de veras, tuita las noches me voy a besarle la Santa Virgen para implorarle que vos me quieras. Llegan las noches y ya ni duermo, las paso en vela como un enfermo que está penando, y echo a pensar si usted me olvida, me de quitar esta puerta vida que estoy pasando. Ven pa' acá, vas pa' acá, ven y préstame tu jetita, y después me dirás si me quieres un versecito, como yo, la verá, que la quiera hasta que se muera. Linda chatica, dame un besito si quieres. Chatica linda, cuando te miro, ay, mesmamente me da un suspiro. Hoy de veras, ahorita las noches me voy a besarle la Santa Virgen para implorarle que vos me quieras. Llegan las noches y ya ni duermo, las paso en vela como un enfermo que está penando, y echo a pensar si usted me olvida, me de quitar esta puerta vida que estoy pasando. Del maestro Jorge Camargo Espolidore, nacido en Sogamoso, Chatica Linda, en esta bella versión de Garzón y Collazos, que le dio la vuelta a todo nuestro país y, por supuesto, también más allá de nuestras fronteras. Orlando. Muy bien, continuamos con el doctor Carlos Julio Cedeño, un científico investigador de la esmeralda. Doctor Cedeño, ¿cuáles son las características que tiene una esmeralda y cómo se fija el precio de esa esmeralda? ¿Qué debe tener para ser más valiosa o no? A ver, sí, esa es una pregunta muy interesante. Básicamente, como yo les comentaba, la esmeralda la califican por su color. Los colores preferidos, digamos, son un verde azulado, más o menos. A ver, iniciemos primero diciendo una cosa, que el color de las esmeraldas le dan tres elementos básicamente, es el cromo, el vanadio y el hierro, en diferentes proporciones. Normalmente esas proporciones no son altas, son en partes por millón, o sea, partes en un millón de partes, digamos, eso es simplemente lo que quiere decir exactamente. Entonces, la relación que hay entre esos elementos hacen que el color sea más apetecido o menos apetecido. Otra cosa es lo que yo les comentaba, algo que le llaman vida. Las esmeraldas de nosotros se dice que tienen mucha vida. Entonces hay un aspecto que es cómo se presentan ante la luz, cómo se comportan. Las esmeraldas de nosotros son esmeraldas que se consideran que se han formado a baja presión y baja temperatura. Las esmeraldas de otros sitios normalmente
prácticamente, yo diría que generalmente se han formado a presiones y temperaturas más altas. Esto ya es un parámetro que hace hablar de presión es como si habláramos sí, que la muestra está como más compactada y eso hace que no se vea tan bonita. Diría yo que es uno de los parámetros importantes en que en que la gente mira las piedras. Ellos las miran mucho, los compradores y los vendedores miran mucho la piedra por todos lados, la miran a la luz del día, la miran a la luz, a una luz blanca, esa se mira en un laboratorio y sacan sus conclusiones con respecto a precios. Obviamente está el peso de la piedra. Y entonces, las esmeraldas más bonitas son las que formaron a menor presión y menor temperatura, y esas menor temperatura esas son las colombianas. Hablando de presiones y temperaturas altas y bajas, podemos decir que más o menos las esmeraldas nuestras están alrededor de los 300 y pico de grados, y presiones no más altas de, digamos, 1,2 kilobares o 1200 bares. Bueno, eso es una medida de presión. De ahí para adelante ustedes pueden considerar las esmeraldas pueden subir hasta 600 y pico de grados y a unas presiones más altas. Todo esto influye, ¿sí?, en la presencia de las esmeraldas. Y es muy importante también los cromóforos, la relación de cromóforos, porque si una esmeralda tiene mucho hierro con respecto al cromo y al vanadio, entonces te va a dar un color amarilloso. Y el color amarilloso no es muy agradable. Claro. Entonces, esos digamos que son los parámetros, yo diría, más importantes. En cuanto a costos, obviamente está el peso de la esmeralda, y si tiene un origen de Colombia, pues mejor todavía. Ahora, se dice que cada vez salen esmeraldas más bonitas en sitios que se ha mejorado, digamos, la búsqueda de esmeraldas. En Zambia serían muy bonitas, hemos visto esmeraldas muy hermosas en Brasil, a pesar de que hay unas muy amarillosas, se presentan eventualmente unas esmeraldas también de un buen color, pero son de mayor presión y mayor temperatura. Claro. Doctor Cedeño, complementando un poco y antes de darle paso a nuestra compañera Paulín, ¿por qué se considera la esmeralda colombiana la más bella del mundo? ¿Qué elementos hacen que sea así? Y para nuestros oyentes, aquí en Chiquinquirá y en toda la provincia occidente de Boyacá, ¿cómo se reconoce a primera mano una esmeralda colombiana? ¿Qué podríamos hablar sobre esto? Sí, a ver, digamos que para una persona neófita es muy difícil, tiene que la persona conocer algo sobre las esmeraldas. Y como yo les comentaba, la presencia ante la luz es muy viva en la esmeralda colombiana, esa viveza, como ese algo que proyecta la esmeralda, es muy diferente de las otras. Y les estaba comentando precisamente una de las características, es presión y temperatura. La muestra está menos presionada, pues la estructura cristalina es más bonita, más vívida. Ellos le llaman a eso vida. Eso lo observa una persona que conozca, muy fácilmente lo observa. Las otras esmeraldas son un poco opacas, digamos así, no presentan la misma vivacidad, y esto es una de las preferencias de las personas que miran una esmeralda, ¿no? Entonces, básicamente es el color y la referencia de los elementos cromóforos, que yo les decía, cromo, vanadio, hierro. Las esmeraldas de Colombia no tienen casi hierro, no se detecta hierro. Entonces, normalmente las otras esmeraldas sí lo tienen, o por lo menos tienen el hierro en unas concentraciones muy parecidas al cromo y al vanadio. No son colores atractivos. Esto lo da la presencia de los cromóforos y la presión y temperatura en que se formaron. Qué bien. Y obviamente que no tenga tanta fisura, ¿no? Que eso también se mira. Lo demás, pues, las inclusiones siempre van a estar en una esmeralda, sean colombianas o no. Sí, señor. Muy bien, muy clara la respuesta. Nuestra compañera Paulín González, adelante. Carlos Julio, ¿cómo estás? A mí no me queda muy claro el tema de la certificación internacional para las esmeraldas. ¿Cómo nos permiten a nosotros ir a un mercado internacional y mostrarnos como la esmeralda más valiosa o más linda del mundo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra? Eso tiene muchos años. Como yo les volvemos siempre al mismo punto, ¿no?
la más bonita es porque definitivamente es más bonita, tiene mucha vida y tiene un color verde especial. Y eso está dado por esas características. Aquí, pues, en Cafarnaúm, en el mundo entero, una esmeralda colombiana se distingue aquí y o en el Guggenheim, que es el mejor laboratorio del mundo, o considerado el mejor laboratorio del mundo para la certificación de esmeraldas, es certificada como la más bonita, esa tiene más valor. Entonces, los ensayos que hacemos nosotros de MCT son los mismos que hacen en Guggenheim o en los laboratorios de Francia o Inglaterra, que son muy famosos, o en GIA, que es en Estados Unidos. Una esmeralda que se certifique aquí como colombiana y con un valor determinado, el valor sí es muy difícil de decir cómo se establece el valor, porque eso es más una cuestión más del mercado, del comercio, ¿sí? Eso es uno de los parámetros difíciles de medir, porque pues lo tratan es en el comercio entre los comerciantes y ellos deciden si vale o no vale a la hora de la verdad el valor que se pide. Obviamente teniendo en cuenta de que siempre van a ser las más bonitas las que tienen mayor valor. Lo demás es una negociación entre las personas. Eso sí, yo no soy muy experto en eso de las negociaciones, pero esos análisis que yo te estoy diciendo los hacen aquí en cualquier parte para determinar las características, como el color, inclusive el color, no le paran tantas bolas, lo clasifican como un verde muy bonito, ¿no? Porque lo ideal, supuestamente, sería que se dijera es un verde amarilloso azulado, por decir algo, y eso no le gusta mucho a las personas que comercian con esmeraldas. Entonces, tanto en el laboratorio nuestro como en otros se evita dar tanto detalle, ¿sí? A pesar de que de pronto para allá vamos, uno no sabe. Muy bien, en el programa De la mano de la comunidad con la Fundación Santa Rosa, aprendiendo del mundo de la esmeralda. Dani Arteaga. Doctor Cedeño, recientemente escuché una noticia de una joyería, no recuerdo cuál es exactamente, pero que decidió como política implementar o utilizar solamente diamantes sintéticos o diamantes creados artificialmente. Por aquello pues de la fama de los diamantes que vienen de algunas zonas conflictivas del África, que sucede lo mismo, es decir, puede crearse buenas esmeraldas en laboratorios o artificialmente, y podríamos estar también en el sector de las esmeraldas enfrentando ese riesgo de pronto de que el mercado se llene de esmeraldas sintéticas. Sí, ese es un riesgo que existe realmente, como usted lo dice. El problema es que la esmeralda no va a tener pues las características que tiene una esmeralda natural. Y como cosa curiosa y paradójica, pueden ser digamos, las inclusiones trifásicas o la correlación entre los elementos la que siga mandando la parada para mirar si una esmeralda es sintética. Una esmeralda sintética, si está bien hecha, pues puede ser muy bonita. Lo mismo que pasaba con los diamantes. La cosa es que la gente también paga porque una pieza es natural y no sintética. Tiene mucho más valor que una pieza que se ha formado cientos de años, ¿sí? O que se formó hace miles de años, con respecto a una que se forma en un rato en un laboratorio en unos pocos días, ¿no? Eso también pues llama la atención, pero uno sí puede producir esmeraldas muy bonitas en el laboratorio. De hecho, una esmeralda, cuando uno hace un análisis completo de una esmeralda, también tiene otros elementos, tiene elementos de las tierras raras que se llaman, en el opio, en el neodimio, bueno, unos elementos rarísimos. Eso tiene, digamos, entre comillas, un valor que uno no lo ve, pero que en un laboratorio te lo puede dar. Esta esmeralda tiene otros componentes, ¿no? Que son supremamente interesantes. O sea, es muy impresionante lo que ha hecho la naturaleza para llegar a formar una pieza de estas, con tanto valor. Eso no lo va a tener una esmeralda sintética. De hecho, sí, lo que usted dice con los diamantes sí se está dando y es algo muy curioso, porque creo que la empresa De Beers, que es la más famosa, ustedes lo saben, en diamantes, ahora le dio por
como para abrirle el mercado a los diamantes sintéticos. Diamantes sintéticos se producen y se producen hace tiempo. La General Electric hace años empezó a producir los diamantes sintéticos porque se necesitan diamantes, por ejemplo, para los taladros que nos perforan las montañas para poder hacer túneles. Esos son diamantes sintéticos que los producen impresionantemente en gran cantidad. Y como la ciencia avanza, ustedes saben que esos diamantes tienen un color feo. Y resulta que ese color, por solo irradiación, se vuelven unos diamantes muy bonitos, ¿sí? Y eso lo han utilizado también las irradiaciones para transformar el diamante en diamantes más bonitos. No sé cuál es el cuento de De Beers, de abrirle como el camino a la comercialización de diamantes sintéticos. De todas maneras no va a tener nunca el valor de un diamante natural, pero lo están promocionando. Algo se traen ellos entre manos. Quién sabe cuál será el trasfondo de este asunto. Dos preguntas en una. ¿A usted lo han consultado o lo consultan para que certifique esmeraldas? Y usted que lleva tanto tiempo investigando y trabajando el mundo de las esmeraldas, ¿cuál recuerda como una esmeralda muy valiosa que haya pasado por sus manos? Yo me encargo de la parte científica, de mirar cómo llegamos a una esmeralda más pronto y parámetros que nos diferencien. Pero digamos, eso es un grupo de trabajo, el que trabaja allá. Está el gemólogo, está el geólogo y está el químico, ¿sí? Cada uno cumpliendo con sus funciones específicas. Allá sí llegan esmeraldas supremamente costosas, sí han llegado. Normalmente pues la gente que tiene una esmeralda supremamente costosa pues la hace certificar en Google, por ejemplo. Porque bueno, prefiere tener esa certificación todavía que la de nuestro humilde laboratorio, que de todas maneras es el mejor de Latinoamérica, yo creo, por lo menos, y uno de los mejores en toda América. Inclusive en el mundo ocupamos un buen puesto. La gente que ha venido a conocerlo ya sabe que tenemos, nosotros hemos procurado que nos conozcan en todo el mundo. Pero la consulta, digamos, para esto tiene que ser de una piedra, tiene que ser el total de la consulta, o sea, que incluya la parte química, la parte gemológica y la parte geológica, si aplica. Uno le puede decir muchas cosas al cliente. Han llegado esmeraldas de miles de millones de pesos una sola pieza. Muy bien, muy explicado, doctor Carlos Julio Cedeño. Sí. Un tema denso pero muy interesante y lo está explicando con términos muy fáciles de entender, así que yo creo que nuestros oyentes están muy contentos por esto. Y antes de ir con otro interrogante de Paulín González, vamos con una pequeña obra muy famosa de Jorge Camargo Espolidore, que se titula Mi canoa. Jorge Camargo Espolidore es de familia musical. Su mamá fue su primera maestra, doña Antonieta. También su abuelo Rafael. Tenía varias tías, hermanos, también músicos, y ellos conformaron una orquesta. Aquí tenemos esta bella versión de Mi canoa con Jorge Espolidore dirigiendo su propia orquesta. Mi canoa como se mece cuando en la copa yo voy remando, se alboroza y volar parece que el canalete la va impulsando, sobre el agua va retosando y entre la espuma que bulle inquieta, es un cisne negro volando entre las nubes su así silueta. Al remar, soy el boga que al cantar, solo tú lo has de escuchar. Mi canoa es mi querer, junto a mi canoa yo, nada más quiero tener, sino mi canoa yo.
Mi canoa con sus vaivenes me va llenando de dulce calma. Cuando herido por sus desdenes tengo tristeza y pena en el alma. Mi canoa y yo arriba abajo sobre las ondas vamos bogando. Y el amor desengaña el trapo entre la espuma que van quedando. Soy el boga que al remar, soy el boga que al cantar, mi canoa es mi querer, nada más quiero tener, sino mi canoa y yo. El compositor boyacense Jorge Camargo Espolidore en esta bella grabación con su orquesta, una grabación clásica de su obra Mi Canoa. Se nos está terminando el tiempo, pero vamos con Paulín González y vamos preparando nuestros últimos interrogantes para nuestro invitado especial, Carlos Julio Cedeño. Adelante, Paulín. Carlos Julio, ¿cómo estás? De nuevo una pregunta. ¿Crees tú que en el campo de la investigación hay apoyo suficiente? ¿Crees que debería haber algún tipo de, no sé, apoyo del gobierno? Pues supuestamente, como esta entidad es mixta, trabaja con dinero del Estado, ¿no? En la parte investigativa, porque evidentemente, como tú dices, la investigación tiene que ser subvencionada por alguien, porque la investigación puede darte buenos resultados como puede darte malos, entonces es necesario que alguien subvencione. Y es necesario hacerla. Las ayudas nunca serán lo suficientemente buenas, pero yo creo que con el CDT se ha hecho una labor muy buena de estos dineros que la gente de la Esmeralda paga como impuestos parafiscales, ¿no? Por eso, con estos impuestos parafiscales que son diferentes a las regalías, el gobierno permitió que los esmeralderos, crear una entidad como Fede Esmeraldas que se metiera en este campo precisamente de la investigación, que tuviera esa posibilidad. Por eso es que se ha podido conformar el CDT, que es un laboratorio excelente, ya con muy buen nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos han apoyado, también hemos tenido dos simposios internacionales. Eso hace que nos conozca la gente, y la gente que ha venido de Europa y de otros países de Estados Unidos, del África, han conocido el laboratorio y lo han ponderado muy bien. Entonces, en uno de estos encuentros, precisamente también, tal vez en el 2015, cuando estábamos tratando de concluir una investigación, tuvimos, yo dicté una charla precisamente sobre uno de nuestros trabajos de parámetros diferenciables de nuestras esmeraldas con respecto a otras esmeraldas, y quedó publicada en una revista de Francia, esta investigación. Y se han hecho y nosotros hemos establecido también, digamos, pues para que la investigación sea mucho más efectivas, utilizar convenios. Nosotros tenemos convenios con la Universidad Nacional de Colombia y con la Universidad de los Andes, así como con la Universidad de Taiwán, donde hay varios estudiantes. Yo no sabía que esta Universidad de Taiwán era una de las más importantes del mundo. Ocupa un buen puesto, muy bien establecida, muy bien montada, y allá hay muchos estudiantes de geología haciendo sus posgrados, tienen hasta una asociación. Por eso fue que decidimos también trabajar con ellos. Esto es muy importante porque pues hay equipos con los que nosotros tampoco contamos, pero podemos hacer unas investigaciones muy interesantes. De hecho, ya han salido algunos trabajos en los cuales el CDTEC ha participado. Nosotros hemos colaborado con algunos de estos trabajos. Bueno.
afortunadamente, y lo hemos hecho pues con cariño y algunos de estos ensayos no tienen costo realmente, porque precisamente para eso son los convenios, como nosotros podemos utilizar otros equipos de geología en la Universidad Nacional, por ejemplo, en los Andes, y tampoco no nos cobran, digamos, por eso. Estamos en algo mutuo, algo para que avance la ciencia de la esmeralda, poder, ojalá, producir muchos proyectos muy buenos, investigaciones mucho mejores de las que estamos haciendo, más sofisticadas, para saber más sobre nuestra esmeralda. Claro que sí, qué bueno, una verdadera sinergia alrededor de la investigación de la esmeralda. Última pregunta para Dani Arteaga. Adelante, Dani. Sí, doctor Cedeño, muy a propósito de la pregunta de Paulín, yo quisiera conocer también su opinión sobre el tema de recursos y reservas de esmeraldas, que pues, lo ha promovido bastante la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, y que también pues, de allí salió la guía de las buenas prácticas de la esmeralda colombiana. Exacto. ¿Y cómo ve usted estos avances y cómo esto impactará a la industria, incluso en temas de mitigación ambiental? Sí, esa pregunta es supremamente importante, porque pues siempre ha habido mucha polémica con respecto a esto, ya que, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Minería eh, ha establecido unos parámetros que tienen que presentar la persona eh, cuando intenta hacerse acreedor a la explotación de un sitio, ¿sí? Eh, por ejemplo, ellos están pidiendo a las personas que están explotando esmeraldas información sobre el potencial esmeraldífero que tiene una mina, y eso es supremamente complicado. Hablábamos al principio de que nosotros pues no hemos logrado una exploración específica que nos lleve al sitio donde está la producción, a pesar de haber encontrado las vetas. Entonces ese problema lo tienen con la Agencia Nacional de Minería. En alguna reunión que tuvimos con ellos, decía una especialista geóloga ya del ministerio, decía, pero ustedes, las personas que han explotado minas durante décadas, ya por familias enteras, ustedes deben tener un más o menos, ¿sí? No es que se le esté pidiendo exactamente pues, lo que tiene una mina, porque eso es bastante difícil, pero dice, tienen que tener un más o menos, porque ustedes han explotado durante muchos años esas minas y ustedes se han usufructuado de eso y han sacado esmeraldas por no sé cuántos millones y no sé cuántas miles de kilos o toneladas durante épocas. Debe haber una estadística, entonces no es tan complicado, digamos, para las personas que ya han explotado sus minas. Es más difícil, obviamente, decirle a una persona que va a iniciar su búsqueda con un nuevo proyecto. Pero el otro punto que tú dices es el de los pasivos ambientales, que ese es un problema también muy tenaz, porque eso es un problema ya mundial. Los pasivos ambientales se refieren digamos, a los residuos que dejan las minas y que tienen que estar dispuestos, localizados en algún sitio y tienen que ser monitoreados constantemente. Eso es otra de las pedidos que hacen la Agencia Nacional Minera. Ellos están diciendo, bueno, tienen que documentar ese aspecto. Se están contaminando los ríos, cómo está eso influyendo los suelos de la región. Nosotros, si nos ponemos a hablar de toda esta dinámica de la esmeralda y todos los minerales que se encuentran ahí encontramos sulfuros de diferentes tipos, ¿sí? Unos sulfuros de arsénico, por ejemplo, y de cobre, que son arsenopiritas y calcopiritas, y estos elementos en concentraciones altas empiezan a tener problemas para el ser humano, que está sembrando sus cosechas. Entiendo que el cacao es uno de los aspectos que se han tocado, o sea, se está sembrando un buen cacao en Boyacá, que tiene un buen sabor, dicen, magnífico, pero hay que pararle bolas a los metales pesados. El cadmio, por ejemplo, es un elemento supremamente peligroso y está asociado a los sulfuros.
¿sí? A esos que les estoy alumbrando piritas, acenopiritas, calcopiritas, el plomo, eh, también está en sulfuros como la galena. Y todos esos minerales se encuentran en la zona esmeraldífera. ¿Qué daño nos pueden estar causando esos elementos en el río? Eso también es otro motivo de investigación que estábamos intentando iniciar, ¿sí? Hacer unos trabajos que nos puedan decir en qué situación están las minas. Eso se puede hacer relativamente, no es tan complejo, digamos. Uno toma las quebradas o los ríos que pasan por la zona esmeraldífera, los toma antes en el sitio y después de la explotación. Y se cogen sedimentos que se llaman sedimentos activos, los llaman los geólogos, y del río, y ahí se pueden analizar estos elementos, en qué concentración están y si cumplen con las normas, digamos, ambientales que hay en todos los países tienen este tipo de normas. Entonces, ¿hasta qué punto puede un suelo tener un elemento que sea biodisponible para las plantas? Y hay técnicas analíticas para mirar cuál es el elemento que puede ser biodisponible por las plantas o potencialmente biodisponible, para llamarlo en el sentido más estricto, y que puede causarle también daño a uno como ser humano. Sí, señor. Entonces, eso es un aspecto muy interesante que usted toca, y se está trabajando en eso, ¿no? También. Qué bueno. Doctor Carlos Julio Cedeño, profesor, gracias por estar con nosotros en esta primera clase de investigación y certificación de esmeraldas en Colombia, lo que llamaríamos en la universidad clase número 1 de primer semestre, así que necesitamos tenerlo en programas más adelante para que continuemos con esta maravilla de tema, un poco denso, como decíamos, pero con su vocabulario y su paciencia como profesor, que tiene gran experiencia, entonces vamos a lograr comprenderlo poco a poco. Carlos Julio Cedeño, desde Tuluá, el corazón, en el departamento del Valle, y con muchos años de trabajo aquí en Boyacá, dedicado a la esmeralda. Recordemos un poco, Orlando Ricaurte, para despedir a nuestro invitado especial, Carlos Julio Cedeño, un poco de quién es nuestro invitado. Muy bien, el doctor Cedeño es químico de la Universidad Nacional, Master of Science en Química Inorgánica y Geoquímica de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, director científico del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda durante 12 años, asesor del laboratorio del IDEAM durante 3 años en proyectos de geoquímica ambiental. Una vasta experiencia. Gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Julio Cedeño, muy amable. Ustedes muy amables por la invitación, y estaremos prestos a cualquier inquietud que tengan. Sí, señor. Y una anotación con respecto al maestro Camargo Espolidor. Hoy en la primera pieza pude distinguir que lo estaba acompañando el maestro Jaime Llano González con su grupo. ¿Cómo no? Sí, señor. Excelente. Así es. Jaime Llano González. Y, por supuesto, Garzón y Collazos, las voces. Sí, Garzón y Collazos, sí. Así que... Amigos, nos conocimos mucho, sobre todo con el maestro Jaime Llano. Qué bueno, sí, señor. Un gran hombre de la música, nos dio muchísimo, definitivamente, a nuestro país. Vamos en la parte final de este programa rápidamente con algo de noticias en la voz de Dani Arteaga. Doctor Carlos Julio, muchísimas gracias, lo invitaremos más adelante. A ustedes, muy amables. Para continuar con esta charla. Muchísimas gracias. Vamos entonces con noticias, Dani. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, en primer lugar queremos resaltar que el sector minero colombiano estará presente en Expo Dubai 2020 del 31 de octubre al 3 de noviembre a través de un espacio denominado Colombia Beyond El Dorado Mining Legend, liderado por la Agencia Nacional de Minería. Su objetivo es fortalecer la imagen de Colombia como un país que evoluciona al ritmo del mundo y visibilizar su potencial minero. La participación del sector busca posicionar la minería colombiana entre los principales destinos de inversión a nivel mundial, mostrando un sector vibrante que opera bajo altos estándares y se alinea con los temas más relevantes para la sociedad actual. El encuentro, que tiene como propósito ser uno de los principales motores de la reactivación económica mundial, será una gran oportunidad para que Colombia presente lo mejor de su oferta en materia de exportación e inversión. Serán, en concreto, 4 días de agenda comercial, académica y de negocios diseñada para promover la oferta minera nacional y la discusión de los temas más trascendentales para el sector. En cuanto a noticias de Fundación Santa Rosa, queremos resaltar el patrocinio que hizo la Fundación recientemente para
a la asistencia de 3 representantes del occidente de Boyacá al curso Producción de Hortalizas Orgánicas desde la preparación hasta la comercialización, dirigido por Juan José Paniagua, pionero de la agricultura orgánica en Costa Rica, que se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Esto con el fin de capacitar a los participantes en este tema para que lideren proyectos de producción orgánica en el municipio de Maripí. Esta iniciativa hace parte de la contribución de Fundación Santa Rosa al desarrollo sostenible de la región. Los invitamos a seguirnos también por nuestras redes sociales, en Twitter como @fundsrosa, por Facebook simplemente como Fundación Santa Rosa, por Instagram @Fundación Santa Rosa. Muchas gracias, Rogelio. Si soy campesino, me pongo una ruana y con un sombrero, ¿saben quién es quién? Nadie me confunde, siempre me conoce. De la mano de la comunidad, en alianza con la Fundación Santa Rosa, a través de emisora Reina de Colombia 92.6 FM, para toda la provincia del occidente de Boyacá, desde la ciudad de